Buenas tardes, chicos. Seguiremos con la jornada de fisiopatología clínica. Ahora vamos a abarcar el tema de cardiopatía isquémica a cargo del estudiante Víctor Manuel Vázquez Jauregui, estudiante de sexto año de medicina, mentor del programa Protera. Ha realizado rotaciones en los hospitales 2 de Mayo, Hospital Nacional Edgardo Rebagliati, El Almenara, tutor de morfofisiología 4 y también es tutor del proyecto Hermano Mayor. Ahora sí, le doy el pase para que pueda iniciar la clase. Hola chicos, sí, no tenía mi micrófono encendido. Disculpen. Gracias por la presentación. Efectivamente, hoy día vamos a realizar el tema infarto agudo a miocardio. Ok, espero se logre ver en mi pantalla. Bien chicos, vamos a continuar con esta jornada, realizando un tema muy importante, ¿no? Desde el punto de vista epidemiológico, que es el infarto agudo al miocardio, ya que es una enfermedad muy prevalente y pues está asociado a una alta comorbilidad y también asimismo una mortalidad alta. Entonces vamos a empezar, chicos. Sí se logra ver mi pantalla, ¿verdad? Alguien que me puede confirmar con una reacción. Ok, perfecto. Muchas gracias. Entonces empezamos. El tema, bueno, es el temario es, vamos a presentar un caso clínico, vamos a dar una definición de cardiopatía isquémica y también de infarto agudo de miocardio. Vamos a hablar de la patogenia clínica, diagnóstico y, por qué no, también vamos a hablar tratamiento, ya que es una jornada que hablamos de fisiopatología aplicada a la clínica. ¿Ok? Entonces vamos a presentar este pequeño caso. Al finalizar, ustedes ya se van a dar cuenta cuál es el tratamiento, cuáles son las palabras ahí, cuál es la implicancia de las troponinas, por qué se da este tratamiento ideal de angioplastía, ¿no? Vamos a comentarlo así brevemente. Nos presenta el caso de un paciente varón, ojo, tomar el dato, de 62 años, que acude a un centro extrahospitalario de urgencias por dolor centro torácico, por no decir retroesternal de carácter opresivo, ¿no? Característico, por así decirlo. Irradiado a la mandíbula de más o menos 30 minutos de duración. También por ahí pueden anotar el tiempo, muy importante. Dice que no se modifica con los movimientos y se acompaña con ligera sudoración. En la anamnesis constatamos que no es alérgico a ningún medicamento, es fumador activo desde los 16 años, ¿no? Cuenta más o menos con 50 paquetes por año. Tiene como antecedentes médicos hipertensión arterial a tratamiento con enalapril 20 miligramos por día, diabetes tipo 2 de larga evolución a tratamiento con antidiabéticos orales, metformina, glibenclamida. También dice que tiene hipertrofia benigna de próstata, ¿no? Otro dato, pues quizás sacado del contexto cardiológico. En la exploración física se objetiva una presión arterial de 80-60, ¿no? Por ahí podemos ver que está hipotenso. Tiene una temperatura de 36 grados centígrados y satura más o menos 89%. En la auscultación cardíaca es rítmica con un soplo sistólico 2 de 6 en foco aórtico. Resto de exploración normal. En el electrocardiograma se objetiva elevación del segmento ST. Ustedes ya van a poder identificar qué significa la elevación del segmento ST, porque es tan relevante en este paciente. ¿En dónde? En derivadas de 2, de 3 y AB. Al finalizar la sesión, ustedes ya también van a poder identificar qué cara del corazón está afectada. Y con descenso del ST en derivadas V1, V2, V3 y las ondas T positivas. Se inicia tratamiento con ácido acetil salicílico, ¿no? Si no lo conocen, seguramente lo escucharán como aspirina, nitroglicerina y oxígeno. El paciente, ¿no? Después de este cuadro, ¿no? Es remitido al servicio de urgencias de un hospital con mayor complejidad, por así decirlo. A su llegada se realiza un nuevo electrocardiograma en el que se persisten las alteraciones anteriormente descritas, ¿no? Elevación del segmento ST, en DU2 de 3 a BF y depresión, ¿no? ST en V1, V2, V3. Realizándose una determinación de marcadores, perdón, de daño miocárdico, como son las troponinas y el CPK-MB, que son normales.
pese a que mencionan como una elevación en segmentos de T, lo manifiestan como troponinas y CPK normales. ¿Qué es lo que vamos a poder intuir? Después lo vamos a comprender. Y se realiza una angioplastía primaria. ¿No? Vamos a saber también qué es la angioplastía primaria, cuáles son otros métodos para poder tratar al paciente con infarto agudo de miocardio. ¿Ok? Tras la estabilización clínica se realiza la angioplastía primaria. Nuestro paciente pasa a control médico de atención primaria con las recomendaciones de abandono del hábito tabáquico, dieta pobre en grasas saturadas y rica en fibra. Realizar ejercicios moderados y evitar el sobrepeso. ¿Ok? Esta es la presentación de un caso. Ustedes ya, las preguntas en sí que yo le he mandado y que van a realizarlo al final, están en relación con este caso también. Así es que vamos a tomarlo en cuenta, chicos. Vamos a hablar un poco acerca de las generalidades, qué es lo que ustedes tienen que saber acerca de, primero, cariopatía isquémica, ¿ok? Y después hablar un poco de irrigación, ya que nos compete esto, hablar un poco de anatomía cardíaca. Primero, ¿qué es la cariopatía isquémica? La cariopatía isquémica hace referencia al desbalance entre la oferta y demanda. ¿La oferta de qué? La oferta viene a ser el suministro de oxígeno, como se observa aquí, y la demanda viene a ser, pues, lo que requiere el miocardio, ¿no? El músculo cardíaco. Si hay un desbalance entre estos dos, el aporte y la demanda, se va a generar la cariopatía isquémica. Entonces, como verán, si nosotros tenemos poco suministro, como por ejemplo, ¿en qué condiciones? En condiciones que hay una disminución de la permeabilidad del vaso. Por ejemplo, la principal causa, una placa de ateroma que está obstruyendo. Puede ser también un vasoespasmo, que va a ocurrir un evento transitorio de vasoconstricción de las arterias coronarias y van a generar menos demanda, ¿no? Menos flujo, por así decirlo, hacia el corazón. Eso también podría generar isquemia. Otro es que hay un evento tromboembólico, ¿no? Puedes tener que este paciente tiene una fibrilación auricular y bota trombos, y uno de esos trombos ha quedado impactado dentro de esta arteria coronaria. También puede generar isquemia, ¿no? Asimismo, trombos sépticos, eh, pacientes que toman, o pacientes jóvenes, ¿no? Que usan cocaína, por ejemplo, también podría ocasionar, ¿no? Un vasoespasmo y generar, pues, isquemia. ¿Y cuál es la demanda, no? Cualquier enfermedad del corazón, ¿no? Por ejemplo, que tenga una miocardiopatía dilatada, que tenga una miocarditis, cualquier enfermedad, incluso no el mismo sedentarismo, esas patologías asociadas, van a generar un desbalance. Entonces vamos a tener dos cuadros. Un cuadro coronario crónico, aquí me faltó ponerlo la parte crónica, o no salió bien. A ver, vamos a colocarlo de manera correcta. Crónico. Y otro es un coronario, síndrome coronario agudo. Esas son las dos maneras de presentación de la isquemia cardíaca. Entonces, vamos a hablar un poco, antes de empezar a hablar de los conceptos, vamos a empezar a hablar un poco de la anatomía, recordarlo. Recordemos que tenemos dos troncos coronarios, tronco coronario izquierdo y el tronco coronario derecho. Estos troncos van a irrigar las paredes del corazón, ¿verdad? Y van a tener también ramas. Por ejemplo, del tronco coronario izquierdo van a ser una rama circunfleja, principalmente para el aporte de la irrigación hacia la cara lateral. Y también tenemos la descendente anterior, rama del tronco coronario izquierdo, ¿verdad? Y esta va a dar principalmente irrigación a lo que es el septum, la cara anterior e incluso el ápex. Esa es la parte del tronco coronario izquierdo. Y de parte del tronco coronario derecho va a dar sus ramas principalmente para la cara posterior, ¿no? La dominancia, lo que denominamos dominancia cardíaca, aquel que va a irrigar la cara posterior. Sin embargo, en el transcurso de que va hacia la cara posterior, también va a dar ramas importantes, como son ramas para el nodo sinusal y ramas para el nodo AB, ¿verdad? Que son importantes ramas para lo que es por así decirlo, la conducción eléctrica del corazón. Entonces tendríamos aquí dos tipos de circulación, del tronco coronario izquierdo y del tronco coronario derecho. La dominancia, ¿no? Nos dice que en el 95% de las personas viene a ser del tronco coronario derecho. Sin embargo, hay un porcentaje, un 5%, que estas dos se van a unir y van a formar una T, la T de His. ¿Ok? ¿Esto para qué me importa? O sea, ¿cuál es la importancia clínica de esto? Porque los pacientes que tienen la codominancia, o también llamado heterocoronariana, tienen mejor pronóstico ante una falla, ante una obstrucción del otro lado. Imaginemos que hay una obstrucción del tronco coronario izquierdo.
pese a que esté obstruido esta arteria coronaria izquierda, la arteria coronaria derecha va a poder ayudar compensándolo, ¿no? La obstrucción. Entonces va a tener un mejor pronóstico el paciente, pese a que haya un evento isquémico. Otro contexto que quiero también que quede claro, antes de pasar un poco a la clínica, es que el corazón lo podemos dividir en tres partes, ¿verdad? Lo que es el endocardio, el miocardio, que es la parte más gruesita, ¿no? Lo sabemos, y el pericardio. Perdón. Ah, y el pericardio, ¿no? Bueno, pericardio. Eh, estos tres componentes, las capas del corazón, por así decirlo, van a tener una estructura. Bueno, vamos a hablar de la perfusión primero. ¿Cómo es la perfusión? La perfusión viene de afuera hacia adentro. Entonces vamos a tener dos situaciones. Por ejemplo, se obstruye a nivel A y el otro a nivel B. ¿Dónde creen que sería un mayor, por así decirlo, compromiso cardíaco? De afuera hacia adentro, recordemos. ¿Dónde creen que hay un mayor compromiso cardíaco? ¿En A o en B? En B. Ok, no, no es en B, Jenny. Es en A. ¿Por qué? Porque acá estamos hablando, si yo tengo una obstrucción total en A, toda esta partecita se va a necrosar. Aquí vamos a poner realmente su nombre, porque esto corresponde al epicardio. ¿Ok? Si se obstruye en A, todo esto se va a necrosar, ¿verdad? En cambio, si se obstruye solamente en B, va a haber una pequeña partecita que se necrosa. Y acá vamos a tener en cuenta las terminologías que vamos a estar hablando cuando hablamos del ST elevado o el ST deprimido. ¿Ok? Acá básicamente es una lesión o una isquemia subendocárdica. Lesión o isquemia subendocárdica, ¿no? Por lo tanto, en A, ¿cómo se llamará la lesión o este evento que genera obstrucción a nivel epicárdico? Subepicárdico. Bueno, que este es el que tiene peor pronóstico. ¿Ok? Junto con estos datos vamos a pasar ahora sí a lo que viene a ser el síndrome coronario crónico, el síndrome coronario agudo. Primero vamos a hablar del crónico. Y hemos hablado primero que el síndrome o que la cariopatía isquémica se debe a una disminución, el desbalance entre la demanda y oferta. ¿Ok? Y la principal causa de desbalance entre la oferta y demanda viene a ser justamente la placa de ateroma. Entonces vamos a pasar, antes de hablar a lo que es crónico y agudo, a qué es la placa de ateroma, la aterosclerosis. Aquí vemos un vaso, chicos. Este es un vaso, ¿no? Que se está formando debajo de esto una placa de ateroma. ¿Cómo inicia? Primero, vamos a tener un grado cero. ¿Ok? Un grado cero es por una disfunción inicial, donde hay un desbalance entre factores vasoconstrictores y factores vasodilatadores, ¿no? El principal factor vasodilatador es el óxido nítrico y el principal vasoconstrictor es la endotelina. Por lo tanto, va a haber una disfunción inicial. Aquí no aparecen monocitos ni el LDL, aún no. Solamente hay una disfunción. En el grado uno, aquí sí realmente aparece ya un grado de lesión inicial. Histológicamente se ve normal, pero van a estar infiltrándose debajo del endotelio, estamos hablando del subendotelio, el LDL y los monocitos. ¿Ok? Estos monocitos, como se ve en esta imagen, ingresan. Ingresan. ¿Por qué? Porque los llama el LDL oxidado. Este LDL oxidado les llama a los monocitos. Y los monocitos que estaban en sangre ingresan a un tejido y se convierten en macrófagos. Y estos macrófagos van a fagocitar todo este LDL oxidado. Y adivinen qué, algunos mueren y forman un centro necrótico. Y poco a poco así, LDL ingresa, es decir, tu chicharrón, tu pachamanca, tu popeyes, todo esto ingresa, va a seguir depositándose, ¿dónde? Debajo de las arterias. Y esto va a seguir creciendo. Poco a poco crece, como se va a hacer acá. Ya en el grado 2 se va a observar una estría grasa. En el grado 3 una lesión intermedia, ¿no? Depósitos lipídicos externos. ¿Qué pasa en un grado 4, en un grado 5? ¿No? Ya se formó todo un centro
necrótico, un centro con células espumosas que poco a poco van muriéndose. Esto como que este tejido es un poco inestable, ¿no? Como que es un poco, por así decirlo, malo para las arterias, ya que estamos hablando de muertes, ¿no? Células que están muertas. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que vienen algunas células, como son los fibroblastos, que van a formar una mallita, forman una malla. ¿Para qué forman esta malla? Para impedir que este crecimiento se expanda, ¿no? Y este crecimiento que se expanda dentro de esta malla o del centro necrótico puede crecer extrínsecamente o periféricamente. Ahorita lo vamos a observar. Pero lo importante es esto, ¿no? Que los fibroblastos crean sus puentes, crean estructuras para que esto sea duro, esta placa sea duro. Y también algunas células musculares apoyan en este proceso. ¿Cuál es la importancia de que esta placa esté dura? De que ante un evento, ¿no? Por ejemplo, paciente tiene hipertensión, paciente es anémico, paciente tiene un cuadro de hiperdinámico, esto fácilmente se podría romper. Sin embargo, mis fibroblastos, mis células musculares, lo que hacen es endurecerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué pasaría si esto es capaz realmente de romperse? Se expone el subendotelio y se activa, ¿no? Se expresa el factor de von Willebrand y llegan las plaquetas con sus receptores de glicoproteína 1B para adherirse, ¿no? E inicia la cascada, ¿no? Esto es algo malo, es un evento trombótico, ¿no? Por eso es que mis fibroblastos, mis células musculares tratan de endurecer esta placa. Todo este proceso que hemos hablado desde la lesión inicial hasta la placa de ateroma dura, un fibroateroma, esto es lo que es una isquemia crónica. ¿Por qué crónica? Porque acá lo que vemos es que poco a poco se va cerrando el vaso sanguíneo. Debería ser rojo, ¿no? Ok. Poco a poco se va cerrando el vaso sanguíneo. Poco a poco se va cerrando. Y adivinen qué, cuando esta obstrucción ya es más del 70%, el paciente cuando hace ejercicio, más ejercicio, le va a empezar a doler el corazón. Le va a empezar a doler el corazón. Pero este dolor al ejercicio, que se sabe que es por una placa de ateroma, se sabe que hay una obstrucción mayor al 70%, lo vamos a llamar la cariopatía isquémica crónica. O también para los amigos, la angina estable. La angina estable. ¿Ok? Esto, recuerden que es en el ejercicio. La angina estable se caracteriza por eso. Es un dolor precordial opresivo que básicamente cede con el reposo y tiene una duración menos de 20 minutos. Esa es la angina estable. ¿Cuándo se vuelve inestable? O cuando se vuelve básicamente en reposo, esta disnea, este dolor. Cuando hay una obstrucción mayor a 90%. Cuando hay una obstrucción mayor a 90%, ya puedes generar clínica de dolor e incluso disnea al reposo, que no cede con el reposo, justamente porque ocurre en el reposo, ¿no? Cuando ya hay una obstrucción mayor, cuando compromete mayor la luz del vaso sanguíneo, ¿ok? Y el síndrome coronario agudo. El síndrome coronario agudo es básicamente por la ruptura, muchachos, la ruptura de esta placa de ateroma. ¿Qué pasa si hay una activación o se rompe esta placa de ateroma? Se expone el factor de von Willebrand. El factor de von Willebrand, ¿no? Va a llamar a la plaqueta y se va a unir gracias a su receptor glicoproteína 1B. Luego de que se une, esta plaqueta que libera tromboxana 2, por ejemplo, ¿no? Libera tromboxana 2 y hace lo que es el reclutamiento de más plaquetas. Este reclutamiento de más plaquetas lo hace con los receptores glicoproteína 2B, 3A. ¿Ok? Y se forma, y al mismo tiempo, ¿no? Va llamando los factores de coagulación para que al final formen fibrina, y este trombo que era antes blanco se convierte en un trombo rojo, un trombo duro. ¿Ok? Es por eso que nosotros en pacientes con cardiopatía isquémica crónica, ¿qué es lo que le damos? Ácido acetil salicílico, para prevenir ¿qué cosa? La adhesión plaquetaria, la activación plaquetaria, ¿no? Porque inhibe las prostaglandinas, inhibe el tromboxana 2 y esto no genera que haya una agregación plaquetaria. Pero ¿qué pasaría si ya ocurrió este evento trombótico? Ya no nos serviría el ácido acetil salicílico, quizás, ¿no? Nos podría ayudar los fibrinolíticos, que son medicamentos que van a actuar justamente en esto,
en la fibrina, van a degradarlo. ¿Para qué? Para destruir este trombo, justamente. ¿Qué es lo que pasa internamente dentro de un miocito o cariomiocito? Cuando hay poco oxígeno, se activa una vía, ¿no? Si no hay oxígeno, se va a activar la vía o la glicólisis anaeróbica. Esta glicólisis anaeróbica lo que va a generar como producto es lactato. Este lactato disminuye el pH porque es ácido. Y al disminuir el pH hace que haya un intercambio entre sodio y potasio. A la vez, este sodio y potasio va a activar canales de calcio para que ingrese el calcio. Y este calcio va a activar a la fosfolipasa A2. Esta fosfolipasa A2, su mismo nombre lo dice, fosfolipasa, asa degrada, fosfolípidos. ¿Qué tenemos en la membrana celular? Fosfolípidos. Va a degradar los fosfolípidos de membrana, ocasionando así la muerte de esta célula, ¿no? La necrosis de la célula. Y aquí vemos en un gráfico macroscópico, ¿no? Seguramente sacado de necropsia, cómo es el infarto, ¿no? Todo el tejido acá que es viable y aquí el tejido que ha sido necrosado, ¿no? Una necrosis de tipo coagulativa, ¿ok? Coagulativa se les pregunta, ¿no? Por ahí en patología. Ok, eso es con respecto a la fisiopatología, ¿ok? Entonces ya hemos comentado así a grandes rasgos qué es lo que pasa en un síndrome coronario agudo, ¿no? La ruptura de esta placa de ateroma que genera un trombo y este trombo puede ocluir desde 90% hasta un 100% de la luz. Si se ocluye un 100% de la luz, chicos, tengan por seguridad de que va a elevarse el ST. Se eleva el ST. Si no ha sido obstruido completamente, estamos hablando desde 90 hasta 99% de la luz del vaso sanguíneo, habrá una depresión del segmento ST. Eso es muy importante. A la vez, después de sacar el electrocardiograma, se necesita análisis de laboratorio, ¿no? Se necesitan troponinas, que son proteínas que estaban dentro del cariomiocito. Si este cariomiocito se murió, las proteínas salen y se van a la sangre. Y por eso nosotros dosamos las troponinas, porque evidencian objetivamente que el cariomiocito ha muerto. Así de simple. Vamos a comentar un poco también de factores de riesgo. Estos factores de riesgo pueden ser modificables y no modificables. No modificables significa que básicamente no vamos a poder prevenirlos, ¿no? Por ejemplo, tenemos la edad. Es sabido, ¿no? Que, por ejemplo, en la edad, a ver, en varones, mayor a 40 años, y en mujeres es mayor a 65 años. ¿Por qué esta diferencia de edades, ¿no? Porque las mujeres tienen una hormona, el estrógeno, que es un factor protector cardiovascular, ¿no? Después de esta menopausia que tienen las mujeres, las damas, van a ser igual, ¿no? Varón, mujer, básicamente igual de incidencia. Pero en sí, el pronóstico se dice que es mayor en hombres. O sea, un mal pronóstico va en hombres. Justamente estamos hablando de la edad, ¿no? Otro como factor no modificable viene a ser los antecedentes familiares. Por ejemplo, un papá, un hermano, un tío que ha fallecido, ¿no? A los 40 años, joven, ¿no? Joven, 40 años, ¿no? Este es como antecedente familiar ya de alto riesgo. Podría su hijo, ¿no? Un primo, tener ya un factor cardiovascular si cumple factores de riesgo modificables. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Modificables, yo los llamo la T. ¿Por qué T? Por uno es por el tabaquismo. Tabaquismo. Tabaco. El tabaco, como genera radicales libres de oxígeno, van a empezar a causar lesión de estos fibroblastos, de estos elementos que me hacen que mi placa de ateroma esté dura. Se mueren estos fibroblastos, generan también necrosis y se vuelve una placa inestable. Cualquier estímulo, por más simple que sea, por ejemplo, hipertensión o un estado de hiperalerta, un estado de anemia incluso, lo puede romper y esto generar el evento agudo, ¿no? Por eso es muy importante la parte del tabaco, cesarlo al paciente, ¿no? Otro viene a ser la hipertensión misma, otra T, la diabetes mellitus tipo 2, ¿no? ¿Qué más podemos tener? El colesterol. Dentro del colesterol, ¿no? Sabemos que hay el colesterol total, ¿no? El colesterol LDL, el colesterol VDL y el colesterol bueno, que es el HDL, ¿no? El bueno
para ser factor de riesgo, ¿no? En hombres es menos de 40. Eso en hombres. En mujeres tiene que ser menos de 55. Menos de 50 en mujeres, ¿no? Los triglicéridos también son factores de riesgo. Eh, Otro factor de riesgo, tenemos tabaco, hipertensión, diabetes, colesterol, sedentarismo, ¿no? Por eso es adecuado realizar ejercicio. El estrés mismo también podría ser, el estrés mismo. La obesidad también está relacionado, ¿no? La obesidad. Todos estos factores pueden ser prevenidos, ¿no? Y miren, justamente lo que menciona acá este gráfico. El crecimiento por adición lipídica no se da a partir de la tercera década en adelante. Y en la cuarta década ya como que tenemos ya generado nuestro fibroateroma, nuestra placa inestable podría estar. ¿Qué hacemos nosotros para poder prevenir justamente estas partes, ¿no? Lo que nosotros podemos prevenir es hacer dieta y ejercicio. Así podemos desacelerar el avance de esta placa de ateroma, ¿no? Y evitar, por así decirlo, complicaciones, ¿no? La ruptura de esta placa de ateroma. Entonces, miren, muy importante la dieta, muy importante el ejercicio. Nada que yo a partir de los 40 me empiezo a cuidar, ¿no? Porque, miren, ya está formado a partir de los 40. Entonces es prevenir mucho más antes. Sin embargo, no hay tiempo para, por así decirlo, para iniciar, ¿no? Siempre es lo mejor desde ahora. ¿Qué más podemos hablar, muchachos? Bueno, la epidemiología ya hemos hablado que es una de las principales causas de muerte y morbilidad. Recuerden, muchachos, también que si nosotros tenemos infartado grandes grupos musculares, en este caso del corazón, podría predisponer, ¿no? A lo que es la insuficiencia cardíaca, que es la incapacidad de que el corazón pueda botar la sangre hacia el sistema, ¿no? La insuficiencia cardíaca, que hemos hablado justamente el tema pasado. ¿Ok? Entonces, ya tenemos aquí al paciente con una isquemia crónica. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿No? Tenemos que evaluarlo, tenemos que tomar en cuenta sus factores cardiovasculares. El paciente quizás llega a primera consulta, ¿no? Y nos dice, doctor, tengo dolor de pecho y esto se desencadena cuando yo hago ejercicio, ¿no? Por ahí podrías pensar, ¿no? Si se genera este dolor al ejercicio, entonces podría ser algo crónico. Tenemos que buscar, por así decirlo, cuál es el grado de obstrucción, ¿no? ¿Será mayor a 70% o específicamente cuánto de obstrucción hay? Entonces tenemos algunas pruebas. Las pruebas que se realizan en estos pacientes dependen de sus comorbilidades, dependen de su edad y dependen también de la semiología del dolor. Tenemos pruebas como son invasivas y otras pruebas no invasivas. La prueba quizás más clásica que ustedes han escuchado es la ergometría o la prueba de esfuerzo, ¿no? Al paciente se le hace caminar, ¿no? En un equipo, ¿no? Por así decirlo, y se le mide cuánto tiene, bueno, a partir de cuántos minutos se cansa, ¿no? Ante qué ejercicio, ¿no? Si es un ejercicio leve, se cansa, ante un ejercicio moderado o ante un ejercicio severo, ¿no? En una persona normal, literalmente deberíamos cansarnos ante un ejercicio severo, ¿no? Esas son pruebas en cuanto a invasiva. Bueno, invasivas son estas, que es el cateterismo. El cateterismo, ¿no? Se inyecta soluciones, ¿no? Para poder observar el grado o el compromiso de las arterias. Otro viene a ser la tomografía, el TAC coronario. Todo esto va a depender, chicos, de la edad, como he dicho, de la edad, de básicamente su semiología del dolor, cómo viene este paciente el dolor, cuál es la característica principal, la presentación y también el término de este dolor, que lo vamos a hablar también, y los riesgos cardiovasculares. Y los riesgos cardiovasculares. Dependiendo de cómo esté todo esto, ¿no? Los riesgos, la edad, comorbilidad, vamos a evaluar primero el diagnóstico, ¿no? Cómo lo vamos a hacer con una tomografía coronaria, con un cateterismo o con la misma ergometría. Y el tratamiento inicial es el tratamiento médico. El tratamiento médico consta, como ya les he mencionado, si es no farmacológico, dieta, ejercicio. Y si es un tratamiento farmacológico, lo que lo buscas es prevenir, ¿no? Un evento trombótico. Entonces le das ácido acetilsalicílico, ¿no? Le das aspirina. Le das también un antianginoso.
a la cabeza nosotros le damos beta bloqueantes. Le podemos dar también calcio antagonistas, nitratos. Y para estabilizar la placa, ojo, para estabilizar la placa, para que siga durita, para que siga estable y no inestable, lo que nosotros le damos son estatinas. Estatinas. Es lo que nosotros lo llamamos el cóctel. ¿Ok? Entonces vamos a hablar un poco acerca de la semiología del dolor. El corazón, básicamente cuando le pasa algo, te dice de tres maneras. Uno es el dolor. El otro viene a ser la confusión, o lo que nosotros conocemos como delirio. Y la otra es la disnea, ¿no? Que es la sensación de falta de aire. Esto no va a ser igual en todos los pacientes. Si viene, por ejemplo, un paciente diabético, créanme que lo que va a presentar como por así decirlo, como un análogo del dolor, viene a ser la disnea y también el delirio. A mayor edad, ancianitos que vienen, ¿no? Posiblemente con una isquemia, un infarto, créeme que tampoco les va a doler. Lo primero que va a aparecer es la disnea o el delirio. Pero lo demás o lo clásico es que sí aparezca el dolor, ¿verdad? Un paciente, no sé, 40 años, que tiene ese dolor. ¿Y cómo es este dolor? El dolor, como les he mencionado, es retroesternal, ¿no? Un dolor retroesternal que se irradia. Puede irradiarse a la mandíbula, puede irradiarse al brazo izquierdo, incluso al omóplato del mismo lado, ¿no? Izquierdo. Esas son las características del dolor. ¿Y por qué es muy importante este dolor? Porque tenemos patologías, enfermedades, ¿no? Que también asemejan este dolor. Por ejemplo, si yo te digo, un paciente con riesgos cardiovasculares, que tenga más de dos riesgos cardiovasculares, ¿no? Es diabético, es hipertenso, que le duele el corazón, tiene este dolor retroesternal de tipo opresivo, ustedes deben empezar a la cabeza algo cardíaco. Descartamos algo cardíaco, le hicimos EKG, le hicimos, no sé, troponinas, enzimas y no salió nada. Lo segundo que tienen que pensar es pulmón, ¿verdad? Puede ser un tromboembolismo pulmonar, una pleuritis, y ustedes ya con la semiología que van adquiriendo poco a poco, ¿no? En base a aumento, no, alcanzan no semiología en medicina, ustedes ya van a poder determinar. No es nada de corazón, no es nada de pulmón. ¿Qué puede ser? Puede ser algo gástrico, ¿no? Una úlcera péptica, por ejemplo. Como les he mencionado, hay diferentes caras del corazón que pueden dar irradiación hacia diferentes partes del cuerpo. Por ejemplo, si hay un infarto, y esto es clásico también, un infarto de cara inferior, ¿no? Podría asemejar un dolor a nivel del epigastrio, ¿no? Y podría confundirte, te podría confundir con una úlcera péptica, ¿no? Es importante entonces este orden para diferenciarlo. Otro, eh, viene un paciente adulto mayor que recientemente ha terminado con su pareja. Algo psiquiátrico también podría generar, ¿no? Psiquiátrico. Otro, ¿no? Un paciente que tiene un dolor que aumenta cuando uno mismo se presiona, ¿ok? Pero tiene varios días de evolución. Una osteocondritis podría ser, ¿no? Por eso es muy importante entonces el diagnóstico diferencial de cada una de estas. Como les he mencionado también aquí, muchachos, cuando obstruye más del 70% y le das ejercicio, este corazón va mal, va triste. Cuando ya es mayor al 90%, por más que tú le des ejercicio, este corazón ya en reposo presenta dolor, ya presenta dolor. Y cuando es un cuadro crónico, además de presentar dolor, disnea, delirios, te va a generar troponinas positivas. ¿Ok? Por eso es muy importante mencionarlo. Entonces, ya hemos hablado del cuadro isquémico crónico. Vamos a hablar del cuadro isquémico agudo. ¿Ok? Hasta ahí, chicos, ¿tienen alguna duda, consulta? ¿Todo está claro? ¿O no está claro nada? ¿Todo claro? ¿Alguna duda, consulta? Para pasar ya a la carnecita de la clase. Una reacción, a ver, para saber si están ahí. Ok, perfecto, muy bien. Entonces vamos a pasar al cuadro agudo. El cuadro agudo, como les he mencionado, ¿no? Es por el evento aterotrombótico que se ha generado. Se ha roto la placa de ateroma y ha generado un trombo. Y este trombo puede ocurrir hasta un 99%
¿no? Si vemos y observamos en el EKG ST deprimido, o un 100% se obstruye, y lo vamos a ver en el EKG con un ST elevado. ¿Ok? Vamos a hacerlo con una aplicación. Llega un paciente con dolor de pecho. Le dicen que estaba viendo su televisión y así de la nada le presentó este dolor súbito, incapacitante, tipo opresivo, que duró más de 30 minutos y por eso decidió ir al hospital. Y además de eso, este dolor sigue incrementándose. Ustedes lo primero, cuando llegan al paciente y piensan, ¿no? Lo observas al paciente. ¿Crees que tendrá factores de riesgo cardiovascular? La edad, sedentarismo, diabético, tabaco, ¿no? Eso lo sacas por la anamnesis, por las preguntas. Luego vas al examen físico. El examen físico lo que vas a evaluar son las funciones vitales de la cabeza. Luego vamos a observar lo que viene a ser, ¿no? Si tiene en la auscultación, ¿no? En la percusión, por los sistemas, ¿no? Principalmente cardíaco y después pulmonar. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros en ese momento tenemos que evaluar esta escala, la escala de Killip y Kimball. ¿Qué nos va a permitir esta escala de Killip y Kimball? La mortalidad. Paciente con sospecha de infarto miocardio tiene que sacar nosotros el Killip y Kimball, ¿no? Que tiene tres clases, bueno, cuatro clases. Clase uno es un infarto no controlado. ¿Ok? Clase 2 ya tiene una insuficiencia cardíaca moderada, en la cual nosotros en la auscultación se va a escuchar el galope, un tercer ruido, y la taquicardia. Bueno, eso por examen físico no más algo. La clase 3, una insuficiencia cardíaca grave con edema agudo del pulmón. Además, en la auscultación vamos a escuchar crépitos en base sobre todo, ¿no? Bueno, va a estar más difuso inclusive, una mortalidad de 40%. Y la clase 4 es un shock cardiogénico. Un shock cardiogénico. La mortalidad es altísima, miren chicos, 90%. Por eso se evalúa el Killip y Kimball. Y este cuadro hace referencia a los tipos de infarto que hay. Por ejemplo, el más frecuente es de clase o de tipo 1, que es la complicación de un placa de ateroma. Es la que estamos estudiando ahora. La de tipo 2 es por un desbalance de oferta y demanda, como por ejemplo, aparte del aterosclerótico, ¿no? Otro viene a ser, ¿no? Por ejemplo, una vasoconstricción, ¿no? Por ejemplo, una persona que consume cocaína, la angina de Prince-Metal se le dice, ¿no? Hace una vasoconstricción de estas arterias coronarias y te genera el infarto, se muere, ¿no? Tres, muerte súbita, ¿no? Esta es clásico como el que hemos escuchado, ¿no? De Daniel Peredo, ¿no? Que estaba ahí todo chévere y de la nada así una muerte súbita difícil de reanimarlo. El 4A se divide, ¿no? El 4 se divide en 4A y el 4B. Pero ambos son por complicaciones de la angioplastía, ¿no? Una pues es la angioplastía per se, por el baloncito que le van introduciendo, y el otro es por la colocación del stent. Y la del tipo 5 es por un infarto, bueno, relacionado a la revascularización miocárdica. ¿Ok? Entonces, esto ya lo hemos hablado, ¿no? Al inicio, ¿no? Vamos a darle al paciente, ¿no? Observar cómo está su EKG, el examen físico, la historia clínica, signos vitales y también, ¿por qué no tomar las enzimas cardíacas? Entonces, si recordamos un poco de electrocardiograma, sabemos que el complejo, bueno, que está conformado por ondas y que está conformado por segmentos, ¿verdad? Primero, el corazón se contrae y luego se relaja, ¿no? Primero es la sístole, luego es la diástole, diástole. Primero el corazón se despolariza y luego se repolariza. Adivinen qué, en infarto agudo miocardio, en esta isquemia, lo primero que se va a afectar es lo último que pasa, o la repolarización o bien la diástole, ¿no? Si queremos decirlo así, ¿no? ¿Cuál es entonces la afectación inicial de un infarto agudo miocardio? Primero se lesiona la parte del relajamiento del músculo, ¿no? O sea, la diástole. Y si queremos verlo en términos electrocardiográficos, lo primero que se lesiona es la repolarización. Y nosotros sabemos que la repolarización del ventrículo está determinada por la onda T. Entonces, primero, cuando hay una isquemia, onda T, isquemia, cuando hay una isquemia, lo primero que se observa son alteraciones del segmento ST, perdón, lesiones de la onda T, lesiones de la onda T, alteraciones. ¿Ok?
Esta puede ir hacia arriba o puede ir hacia abajo. Va a depender. ¿De qué depende? Lo que les comenté inicialmente. Si es una lesión o una obstrucción subepicárdica o subendocárdica. Si es una lesión subepicárdica, les suena como que algo hacia arriba, ¿no? Como que la onda T va hacia arriba. Pero recuerden que la onda T es tramposa, ¿no? No la miren, es tramposa. Entonces, si es tramposa, te miente, ¿no? Ante una lesión subepicárdica, lo que pasa realmente es que va a ir hacia abajo. Subepicárdica. Y cuando lo ves hacia arriba, la onda T, decimos que es una lesión subendocárdica. Esto poco a poco va a ir, pues, va a ir alterándose, como le dijo, de atrás hacia adelante. Y después de la onda T, sigue el segmento ST, ¿no? Ese intervalo desde la repolarización, perdón, desde la despolarización del ventrículo hasta la repolarización del ventrículo. Ese segmentito va a cambiarse. Puede elevarse o puede deprimirse. Y este sí es, la ST es sincera, la S de sincera. Si va hacia arriba, viene a ser una lesión subepicárdica. Subepicárdica. Y si va hacia abajo, una lesión, bueno, en este caso ya no sería lesión, ya. No, sí. Este es isquemia, esto ya es lesión. Una lesión subendocárdica, ¿no? Una lesión subendocárdica. Y finalmente, después de la onda T, no, el segmento ST, luego continúa el complejo QRS, ¿no? Principalmente la onda Q. La onda Q ya se ve alterada y esto nos orienta a necrosis. Cuando ustedes vean ondas Q, significa que este paciente, ¿no? En un contexto de un paciente que ha tenido infarto agudo al miocardio, ya ha habido necrosis, ya no hay tejido que salvar. ¿Dónde nosotros podemos salvar? En estos dos. En estos dos, cuando nosotros vemos la onda T hacia arriba, hacia abajo, el segmento ST hacia arriba, hacia abajo, en un contexto de un paciente de infarto agudo de miocardio, tenemos que salvar. El tiempo es corazón, gente. El tiempo es corazón. Entonces, ya le hemos sacado nuestro electrocardiograma. Tenemos que saber qué arteria ha sido obstruida, ¿no? Y ustedes recordarán las derivadas, me imagino, ¿no? D1, D2, D3, AB1, B1, B2, B2, B1, B2, B3, ¿ok? Una forma fácil de recordarlo es V1, V2 es el segmento o la cara septal, ¿verdad? V3 y V4 es la cara anterior. V5, V6 es la cara lateral, pero hay dos laterales, ¿verdad? Lateral alta y lateral baja. Esta será la lateral baja. Víctor, la que siempre preguntan, históricamente es la que siempre han preguntado, D2, D3 y ABF, la cara inferior. Recuerden eso, cara inferior, porque en el caso clínico decía, ¿no? Hay una depresión en el segmento D2, D3 ABF. Recuerden, cara inferior. Y se veía una obstrucción, por así decirlo, alteración electrocardiográfica desde B1 hasta B4, por ahí decía. Entonces vamos a relacionar las arterias también que involucran. Víctor, y 1 y ABL es la lateral alta. Tienen que memorizarlo esto porque ustedes cuando ya estén en clínicas van a recordarlo, el EKG. Ya tenemos diagnóstico por clínico y diagnóstico por el electrocardiograma. ¿Qué nos permite confirmar? Nos permite confirmar el laboratorio, ¿no? Nos permite evidenciar que esta célula cardíaca ya está muerta. ¿Cómo lo hacemos? A través de las proteínas cardíacas, como son las troponinas, la CPK-MB, la mioglobina. ¿Cuál es la importancia de cada una de estas? Por ejemplo, todas estas, la mayoría, va a empezar, el inicio va a subir a partir de las 4 horas. A partir de las 4 horas. Y puede tener un tiempo de duración relativo, entre 7 a 10 días las troponinas y de 48 a 72 horas la CPK-MB. ¿Cuál es la importancia de esto? Es que estas troponinas me confirman la evolución del infarto de miocardio. Me confirman la evolución. Pero Víctor, este infarto miocardio, este paciente con infarto que ha sobrevivido, ¿puede volver a reinfartarse? La respuesta es sí, se puede volver a reinfartar. ¿Y cómo nosotros nos damos cuenta que se ha vuelto a reinfartar? Tomando
el CPK-MB. ¿Por qué? Porque nos orienta hacia algo nuevo. ¿Por qué hacia algo nuevo? Porque su finalidad o su fin de censarlo en sangre, más o menos es hasta los 3 días. Luego del tercer día ya no vamos a encontrar CPKM-B. Si nosotros volvemos a encontrarlo, significa que ha sucedido algo nuevo, un evento isquémico de nuevo, ¿no? Y eso nos orienta a un infarto, o bueno, a un reinfarto. ¿Ok? Estos son en cuanto a los cambios electrocardiográficos, como les he mencionado, un aumento de la onda T o una depresión, ¿no? Dependiendo qué lesión es. El cambio del segmento ST con elevación del segmento ST, sin elevación del segmento ST. Y finalmente, pues, la necrosis, la onda Q. Y todo esto vuelve a estabilizarse, ¿no? Si el paciente sobrevive. Como les he dicho, ¿no? Si lo primero que se ve afectado es la onda P es lo último que vuelve a ser normal. Es lo último que vuelve a ser normal. ¿Ok? Y eso puede tomar meses, años. ¿Cuál viene a ser el tratamiento? ¿No? Recordemos otra vez la frase. El tiempo es corazón. Si el tiempo es corazón, entonces, desde el minuto cero del diagnóstico, tú como médico ya lo has diagnosticado, tienes que correr para salvar músculo, porque si no puede entrar a una falla cardíaca, puede entrar como complicaciones. Entonces, tú preocupado de abrir ese vaso coronario, de inmediatamente tomas, ¿no? El cronómetro y rápidamente evalúas, piensas primero, el paciente podrá dentro de las 2 horas, ¿no? Desde ahora hasta 2 horas después, podrá entrar a cirugía para nosotros poder hacerle una angioplastía. Si la respuesta es sí, antes de las 2 horas se puede, lo haces, le preparas al paciente. Pero si no puedes, si crees que va a demorar esta angioplastía, por ejemplo, estás en el C-room y decides, no, viene un paciente con infarto y tu hospital de referencia o de mayor complejidad está a más de 2 horas, lo que vas a iniciar es fibrinolíticos. Fibrinolíticos. ¿Ok? Aquí está justamente, ¿no? La duda, siempre está la duda. Empezar con fibrinolíticos o hacer una angioplastía, ¿no? Una angioplastía. Ah, no, pero no he comentado, pero vamos a verlo acá. ¿Qué es la angioplastía? La remodelación, la placa de ateroma puede crecer por adentro, una remodelación positiva, o puede crecer hacia ambos lados, una remodelación negativa. Perdón, esta es la remodelación positiva. Y la que crece hacia adentro es la remodelación negativa. Lo que nosotros buscamos para hacer una angioplastía es entrar un baloncito, luego lo expandimos, ¿no? Para generar como un efecto de una remodelación positiva, como un efecto, para llevarlo hacia afuera, la placa de ateroma. Y después lo colocamos un stent, que es una mallita. Esta mallita tiene una duración más o menos de 5 años, ¿ok? Pero durante ese tiempo de 5 años, el vaso sanguíneo es muy inteligente y crea colaterales. Por más que se obstruya este stent, va a seguir perfundiendo porque ya generó colaterales. ¿Ok? Ese es el principio, básicamente, del stent de la angioplastía. Por lo tanto, es el ideal. Por lo tanto, es bueno. Este tratamiento de la angioplastía es el ideal, la reperfusión primaria. Y Víctor, este es que ya se forma el coágulo, ¿no? Tenemos que destruir esa malla de fibrina. Lo destruimos con fibrinolíticos. Por ejemplo, streptokinasa, tenecteplas, alteplas. ¿Ok? Entonces no es tan bueno, por así decirlo. ¿Por qué? Pero si no tienes nada a la mano, si estás en el serum, ¿no? Y no tienes nada a la mano, crees que el paciente no va a poder recibir la terapia de angioplastía dentro de las 2 primeras horas, le inicias antes de los 10 minutos fibrinolíticos. ¿Cuándo lo vuelves a evaluar al paciente? Después de los 90 minutos. Tiene que caer, el cemento ST tiene que caer para que decir, ok, le hemos abierto ese vaso sanguíneo con los fibrinolíticos. Pero adivinen qué, al fin y al cabo, el paciente va a tener que irse a la angioplastía, sí o sí, porque es la terapia de elección, es la terapia que salva vidas, ¿no? Idealmente ustedes van a leer que todo este espacio se hace dentro de las primeras 12 horas, idealmente. Pero dentro de las primeras 2 horas es donde hay un mayor beneficio. Mayor beneficio significa mayor calidad de vida, menos comorbilidades, ¿no? Si se deja entender esa partecita. Ahora, como resumen de la clase, ¿no? Viene el paciente con sospecha, ¿no? Ustedes le hacen su EKG primero, luego le dosan troponinas,
lo evalúan los signos vitales, la historia clínica, de ahí vas a sacar antecedentes de importancia, el examen físico, ahí vas a sacar la escala de Kimball, ¿no? En el EKG lo que vas a ver es elevación del segmento ST o depresión del segmento ST. Y vas corriendo con la terapia, ¿no? Seguramente muchos han escuchado esa terapia de Mona, ¿no? Nitroglicerina o opiáceos, oxígeno. Eso ya está un poco desactualizado. Hay criterios para darle, ¿no? Inicialmente le damos beta bloqueantes, le damos oxígeno si es que está desaturando, menos del 90%, le damos analgésicos, un nitroprusiato, nitroglicerina, ¿no? Y después, ¿no? Si el paciente sobrevive, ya saben, angioplastía, angioplastía. Si no tienes dentro de las 2 horas angioplastía, fibrinolíticos, ¿no? Recordemos, chicos, otra vez, el tiempo es corazón. Corran para salvar el corazón, para evitar la insuficiencia cardíaca. Eviten complicaciones. Bueno, creo que eso es todo, sería todo por hoy, chicos. ¿Hay alguna duda, consulta? Algo que quizás no ha quedado claro para pasar a las preguntas del quiz. Todo claro, a ver una reacción para saber que sí se ha quedado claro. O lo vuelvo a explicar todo. Ok, ok. Entonces vamos a pasar a las preguntas. Vamos a pasar al quiz. Está muy fácil, de hecho, ¿no? A ver, vamos a ver. A ver. Ujú. Uy, ¿qué pasó? Empezar. Bien, chicos, acá les paso el código para que se puedan ingresar a este quizzes. A ver cómo lo copio acá.